una exposición nos acerca a la historia del Cuerpo Nacional de Policía, que está de aniversario, cumple 200 años. Ahonda en la historia de la Policía Nacional, pero nosotros pensamos que qué mejor que hacer alusión a la historia del Bierzo a través de la Policía Nacional. No queríamos hacer algo específico de la policía y quedarnos ahí, ¿no? Queríamos hacer alusión a esa historia del Bierzo y qué relación tenía el Bierzo con la Policía Nacional en su historia. Un recorrido que arranca en el año 1824, cuando por iniciativa del rey Fernando VII se promulgó la Real Cédula por la que se creó la llamada Policía General del Reino, antecedente histórico de la actual Policía Nacional. Fue el primer cuerpo policial con dimensión nacional, con la función de garantizar el bien y la seguridad pública, porque la Guardia Civil no nacería hasta 20 años más tarde, en 1844. Desde entonces, la evolución de la policía ha ido paralela al devenir de la historia, así que en el Bierzo se explica gracias a los datos y elementos que ha recopilado la Brigada de Participación Ciudadana, que firma esta exposición. Le llamaban el deseado o rey felón, conspiró contra su padre y una vez en el trono derogó la Constitución de 1812 para reinstaurar el absolutismo. Hablamos de Fernando VII, en cuyo reinado se creó lo que hoy conocemos como Policía Nacional. Lo hizo en 1824, aunque realmente empezó a fraguarse unos años antes, que es precisamente donde empieza el relato de la exposición. Eso es, nos vamos a 1820, nos podemos ir mucho más atrás, ¿no? Empiezan a gestarse normativas, reglamentaciones específicas en materia de seguridad ciudadana, en materia de organizar el territorio y que esa inseguridad deje de existir, y con el trío liberal, con Rafael del Riego, empieza ese componente de conformación y de estructurar unas milicias provinciales que luego pasarán a ser voluntarios realistas, y de ahí ya a lo que entendemos como policía, pero no como la vemos hoy, ¿no? Eran unas policías totalmente diferentes. Y así llegamos a un personaje clave en esta historia, Rafael del Riego, militar, líder del levantamiento que dio inicio al conocido como Trienio Liberal. La primera vitrina tiene unas joyas que son de colecciones privadas, que si no fuese en esta exposición no podríamos verlo en ningún museo. De hecho, muchas de estas piezas que tenemos en esta exposición estuvieron en la Exposición Central de Madrid. Por ejemplo, hay un documento de la detención y escolta de Riego por los coraceros franceses, por los guardas del rey, que lo trasladan desde Arquillos cuando lo detienen a Madrid, ¿no? Entonces ese documento es único, no lo podemos ver en ningún sitio. Una medalla personal del general Riego, que le dan cuando es presidente de las Cortes, que le especifican además como ciudadano general Riego por esa victoria de la Constitución del 20, ¿no? Que reivindicaba la del 12. Es otra de las piezas fundamentales, y una polvera constitucional. Las polveras eran utilizadas por las damas de alta aristocracia, que en vez de llevar el maquillaje llevaban dentro pues una Constitución del 12 escondida en forma redonda como de acordeón, y en el 20 se crean esas polveras con el relieve de Fernando VII y con esa referencia a la Constitución del 12 y del 20. ¿Por qué es tan importante este tipo de piezas? Porque dejaron de existir, porque Fernando VII se encargó de destruirlas todas, igual que el franquismo. Por poner un ejemplo, en la época de los carlistas isabelinos, siempre el que gana quiere destruir todo lo que es del enemigo para que no quede nada, ¿no? Ya lo hacían los romanos, destruyendo los monumentos que no les interesaban o haciendo desaparecer los nombres de los emperadores. Pues Fernando VII hizo desaparecer todo lo que tuviera que ver con el trienio liberal y sobre todo con Rafael del Riego. Y es en ese contexto cuando nace la Policía General del Reino, en ese intento de Fernando VII de volver a implantar su poder absolutista frente al liberalismo. ¿Por qué nacemos? Para perseguir a los liberales. Igual que en la época de la dictadura se persiguió a los republicanos, en la época de Riego los liberales fueron perseguidos por los fernandistas, y Fernando VII funda en parte la policía con esas funciones específicas de localizar a los liberales huidos que habían estado en ese trienio liberal. Y gracias a la muestra conocemos una de las curiosidades, la vinculación del militar Rafael del Riego con el Bierzo. Una vinculación importantísima de familia, de matrimonios. La Casa Macías
tenía vinculaciones con la Casa Riego, con la Casa del Riego de Tineo, y dos tíos de Rafael del Riego tienen una casa en Zamora, y Riego en su primera huida va a esconderse precisamente a esta casa de estos ponferradinos, de esta casa Macías, que tiene que ver con Ponferrada, con el Bierzo y también con general Rafael del Riego. Aprovechamos para preguntarle a qué se dedicaba aquella primera policía. Tiene funciones ya de documentación, tiene funciones de espionaje, como comentábamos, ¿no? De persecución a los liberales, también de control de las calles. Llega incluso a regularse el uso de saltimbanquis y de monos de feria en las calles, lo habla el Real Decreto, ¿no? Los policías vigilaban para que no hubiese un exceso de saltimbanquis en las calles, y también los carnavales, se prohibían los carnavales. Aquí hay un documento también que prohíbe esos carnavales, ¿no? Que lo firma Fernando VII, y que están prohibidas las máscaras, que luego veremos en la época franquista cómo se prohíben también los carnavales y las máscaras. La muestra transita también por otra época oscura, la de la represión franquista. Hay que dejar siempre claro que para entender la historia hay que pisar sobre ella, y tenemos que entenderla, interpretarla, y por ejemplo aquí la faceta policial que vemos hoy para nosotros es una faceta sociológica, porque los informes que se emiten de lo social, de lo político, sirven hoy para investigar cómo era la sociedad española y cómo iba cambiando, y también cómo era la policía. Esos informes lo primero que te marcan es nombre, apellidos, fecha de nacimiento, marxista, contrario al régimen, comunista. Y hay un documento también muy interesante, que es la reunión que hacen las izquierdas para presentarse a las elecciones del 36, ¿no? Que tenemos por un lado la Unión Republicana, por otro lado el Partido Comunista, la Izquierda Republicana y el Partido Socialista, con una clara tendencia en el Bierzo al socialismo. Había más socialistas que comunistas, izquierdistas, republicanos y demás. Y es curioso, ¿no? Cómo se puede decir que va desarrollándose la sociedad y cómo van cambiando los partidos, unificándose, y esto es un poco el embrión de todo esto que tenemos hoy. Entre esos informes se encuentra también el expediente de Girón, considerado en aquella época como un bandolero. Lo que más llama la atención es William Wallace, Robin Hood, todas estas historias sociales. Pues aquí tenemos a Girón, que nosotros en aquel momento lo denominábamos bandolero y que ha ido definiéndose en el tiempo como guerrillero, maqui. Aquí también vemos el mapa que un confidente de la policía dibujó en el mes de enero de 1945, un mapa esquemático del pueblo para explicar a los agentes por dónde accedía Girón a la casa de Álida, la viuda del guerrillero José Losada. Pues hay ese mapa, que es interesantísimo, ese expediente que resume todo lo que hay de Girón hasta cuando fallece en el 51, en un enfrentamiento con la policía. Y también es curioso, en el 42 Girón repartía un folleto del discurso del presidente Roosevelt avisando de los peligros que tenían los nazis, ¿no? Y lo repartía por los pueblos. Es esa faceta, ¿no? Es decir, un maqui repartiendo un discurso liberal de un presidente americano contra los nazis. Eso es lo que nos transmite, ¿no? Y lo que nos traslada desde ese punto de vista sociológico que comentábamos. La muestra encierra más curiosidades, como esta máquina, casi única en España, que permitía escribir en clave. Data de 1972, pertenecía a la Armada, pero curiosamente el comisario de Ponferrada la encontró en el archivo, con el membrete de secreto. La encontró de curiosidad, además fue bastante complicado porque no sabíamos cómo actuar con el sobre, porque verdaderamente no sabíamos lo que tenía el sobre en el interior, y tuvimos que hacer un proceso que mejor de seguridad para poder abrirlo en condiciones para que no hubiese, imaginemos que haya un artefacto o haya otra cosa que no, pues hay que hacer las comprobaciones, como cuando vas, vemos muchas veces los detectores de metales se arriesgan, ¿no?, a encontrar un proyectil de la guerra civil o otra cosa. En el recorrido por los 200 años de historia de la Policía Nacional no puede faltar su labor científica. En la muestra podemos ver una antigua placa para obtener huellas dactilares, que o bien servían para realizar los carnés de identidad o bien para elaborar las fichas policiales. Es que la policía científica es esencial en la historia de la policía. Casi nos desarrollamos con policía científica. Y seguimos, ¿no? Estamos viendo cómo evoluciona todo, y la policía científica pues, es una parte fundamental de la historia de la policía. Si esa placa de huellas hablase, pues imaginemos la cantidad de gente que puso sus huellas, ya no solamente en el DNI, sino detenidos y fichados, ¿no?
utilizábamos, y las plantillas que se pueden ver, que se utilizaban, claro, era arcaico, y el sello, ¿no? Falsificar esos sellos era lo que buscaba el delincuente. Visitar esta exposición es acercarse a la historia de la comarca, a su pasado obrero y luchador, también a su historia sindical, y de todo ello hacía seguimiento el Cuerpo Nacional de Policía a través, por ejemplo, de mapas como este. Están todas las empresas porque interesaba saber dónde estaban los movimientos obreros, y no dejaba de estar, por supuesto, en un lugar privilegiado, Villablino, con esa MSP, esas empresas, esa demarcación y todo lo que había, ¿no? No solamente esto, en los informes, por ejemplo, aquí tenemos uno que nos dice cuántos comunistas, cuántos anarquistas, cuántos sindicalistas de la CNT y cuántos socialistas UGT había en el Bierzo, ¿no? Nos habla de comunistas 20, anarquistas 1, sindicalistas CNT marca 15 y 1.200 socialistas UGT. Entonces, pues bueno, como en la anterior vitrina, seguimos viendo ese componente de movimiento social y de movimiento reivindicativo por derechos que se mantuvo en dictadura y transición, y aquí lo tenemos, ¿no? La muestra encierra más historias y protagonistas sin los que no se entiende el pasado de nuestra comarca. Les invitamos a conocerla y a detenerse en cada una de las vitrinas con los datos que ha recopilado la Brigada de Participación Ciudadana de la Comisaría de Ponferrada. Pueden disfrutarla hasta el 28 de junio.